te lo estoy diciendo a vos, sin candidato. Prefiero hablar con Martín Tetaz, que para él eso fue invitado. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Chiche, ¿cómo estás? Bien, quiero saber qué te parece esta marcha de hoy, qué te parece el veto. Bueno, primero estoy impresionado de la cantidad de gente. Está convocada a las 3 de la tarde la marcha. Mirá la cantidad de gente que hay, faltan 3 horas. La verdad que la marcha anterior había habido más de 1 millón de personas y evidentemente esta va a ser muy contundente también. Y otra vez hay un denominador común, que hay una defensa de toda la sociedad de la universidad pública independientemente de la orientación política. Ahí está lleno de votantes de Milei. Ahí está lleno de gente peronista, radical, de izquierda, de distintos espacios políticos. No, o sea, todo lo contrario de un adoctrinamiento, lo que estás viendo es gente que piensa distinto, pero que defiende que la universidad sea pública. Y me parece que eso lo debería hacer reflexionar al presidente respecto del veto. Pero vos no hay crees que razones presupuestarias. ideológicamente este presidente odia a la universidad pública. No digo que la odia, porque de hecho fue docente de la UBA el propio Milei en su momento, así que no, si la odiara no hubiera sido docente. Pero en su filosofía política y económica no hay lugar para que el Estado se ocupe de la universidad o de las escuelas. En realidad, en su filosofía, los privados tienen que con su bolsillo pagarse la educación. Y esta, en realidad, es la mejor inversión que hace el Estado. Fíjate que, desde el punto de vista económico, el Estado recupera con creces lo que pone luego con el sistema impositivo. Yo, por ejemplo, doy una charla que si no hubiera pasado por la universidad no me la pagaría nadie. Sí. Doy una charla y de lo que yo cobro de honorario de la charla, primero pago 21% de IVA, después pago 35% de ganancia y después con menos de la mitad que me queda, cuando voy a comprar, la mitad me compro un auto, la mitad son impuestos, me compro comida, 40% son impuestos. O sea que casi 2/3 partes de lo que yo genero en términos de valor para la sociedad se lo queda el Estado con impuestos. Es la manera que tengo de devolverle a la sociedad lo que me dio. Así funciona el sistema. Ese es el sistema que quiere romper Milei. Y justamente, Chiche, lo que genera tanta gente en la calle es que hay una máxima de la política, que es que no hay que romper lo que funciona. ¿Tiene problema la universidad? Claro que tiene problema. Nosotros, por ejemplo, propusimos auditarlas a las universidades. ¿Sabías, Chiche, que en la ley que está por vetar el presidente había un artículo, el artículo 7, y puesto instancias de la Unión Cívica Radical para auditar todas las universidades? ¿Sabés quién votó en contra de eso? Curiosamente, la Libertad Avanza. Junto con el kirchnerismo. La Libertad Avanza votó con los kirchneristas para que no se auditen las universidades. Y ahora se están quejando precisamente de eso. Por eso es insólito. O sea, tienen un acuerdo que ya se vio la semana pasada con la discusión de la reforma sindical, tienen un acuerdo con el kirchnerismo claramente, que no lo dicen, pero lo tienen evidentemente con el kirchnerismo, y van en contra de sus propios votantes. ¿Por qué decís que tienen un acuerdo con el kirchnerismo? ¿Por algún...? Porque los kirchneristas también votaron en contra de la auditoría, evidentemente no quieren auditar, no sé por qué razón. Yo creo que la sociedad está mejor si todo es transparente, pero evidentemente es una posición que no es compartida, no la comparten los de la Libertad Avanza y no la comparten los kirchneristas. Todos ellos votaron, acabo de tuitearlo, la foto de la votación en el Congreso. Pero no hay un contexto de auditoría, o sea, ¿no? Quizás lo que no están de acuerdo el contexto. Pero si la reglamentación la tienen ellos, al contrario, ese argumento no se sostiene, porque si nosotros estuviéramos en el gobierno y auditáramos, nosotros fuéramos los que reglamentáramos la auditoría, vos podrías decir, bueno, pero van a reglamentarla, pero nosotros le estamos sirviendo en bandeja, que son ellos los que van a reglamentar la ley. No hay una JIP, no hay una... No, la Auditoría General de la Nación... ¿No audita eso? Sí, la Auditoría General de la Nación tiene la responsabilidad de auditar, dependiendo de la agenda de auditoría que establece la propia AGN. Sí. Pero lo que nosotros habíamos puesto en la ley era que de manera obligatoria todos los años tuviera que haber una auditoría para garantizar transparencia. Claro, ahora de cualquier modo lo que digo es lo siguiente, ¿se supone que hay mucho trapo sucio en la universidad? No, yo digo, como decía, hay una frase famosa... Hay alumnos fantasmas. Hay una frase famosa del general, ¿no? Que decía, el hombre es muy bueno, pero cuando se lo controla es mejor. Entonces, como son recursos públicos, los recursos públicos se tienen que controlar. Eso que dijiste vos de los estudiantes fantasmas, ese es otro argumento que no resiste ningún análisis, porque si hay estudiantes fantasmas no le afectan a nadie. El estudiante que te genera un costo dentro de la universidad es el que va a cursar, el que va a rendir, el que estudia.
El estudiante que se anotó solamente pero no fue nunca a cursar, que ese dato administrativo es correcto. Hay un montón de estudiantes, cuando vos ves el anuario, se publica todos los años, Sí. el anuario de datos de las universidades, vas a ver que casi el 40% de los que figuran como estudiantes no rinden materia, pero ese estudiante que se anotó pero después no fue nunca, no, es un dato administrativo, no genera ningún costo en la universidad. Pero eso que aumenta el presupuesto. No, no te aumenta porque no se da el presupuesto, se da por cantidad de alumnos que rinden materia. Yo tengo una teoría que Eso es está menos filtrado a propósito. Yo tengo una teoría que es menos racional de la que dice Martín, porque yo creo que este gobierno se guía mucho más por los afectos. ¿Cómo Hay que? mucho- Este gobierno se guía mucho más por los afectos, por lo emocional que por lo racional. Un montón de aspectos lo estamos viendo. Pero en este caso, ¿qué sería? Que hay mucha gente que no pudo terminar su carrera en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Cuyo, que son las universidades, Córdoba, que son las más prestigiosas del sistema universitario nacional, y le tiene bronca a la facultad. Vos hablás con muchos, te dicen, la UBA, pero escúchame, vos sos egresado de la UBA, no. Yo me tuve que ir en segundo o tercer año porque no sé qué. Entonces, ¿entendés? Hay una situación No, a ver, emocional. Que no se, No, pero eso no. eso son teorías también. No, no es teoría tuya, mirá. No, pará. También es como, Adorni de paso- como el helado choto. Pará. No digamos lo El helado choto, no, eso Está con nunca los uso esa insultos, palabra yo. Chiche. Lo que digo es, Nunca nosotros uso palabra. tenemos, en base a la inversión, la cantidad de graduados que necesita. Hablan de 100.000 graduados por año. Bueno, está Es bien. un número Nosotros, importante. esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar. La universidad tiene que tener más graduados. Uno de los problemas principales es que Porque eso es el número. vos venís 100.000 con un graduados es déficit, poco. sí, vos venís con un déficit de formación brutal. Entonces, ¿qué pasa? Claro. La mitad de los estudiantes, literal, la mitad de los estudiantes que entran a la universidad, soy No. profesor en la universidad hace 20 años, la mitad de los estudiantes que entran en la universidad en primer año no llegan a segundo. No. Se quedan en el camino porque no tienen la capacidad para afrontar el ritmo de una carrera universitaria que obviamente es un ritmo exigente. Entonces, Igual, Martín, vos sos docente, recién lo decías, y de la universidad pública. El 60% cobra menos y está por debajo de la línea de la pobreza. Es difícil retener No, hasta el no tiene nada que docente. ver, ¿Cómo no, que eso tiene mucho que Chiche? ver. No hay ¿Sabes que por ser qué? rico. No, está muy bien. ¿Sabes por qué tiene que ver, Chiche? Muchos, como en mi caso, yo doy clase, obviamente no por lo que me pagan, porque es una manera de devolverle a la universidad también lo que Claro. me dio, ¿no? Un compromiso con la universidad. Pero la mayoría de los docentes. Pero sí es cierto que hay muchos docentes que viven de la docencia y que por supuesto tienen sueldo de miseria. Y eso el drama que genera es que muchos de esos docentes son buenos profesionales que después se van a trabajar a la actividad privada, dejan la universidad o se van a la universidad privada que les paga más Las y dejan la triplica. universidad pública. Entonces eso sí es un problema grave, porque eso nos Pero está estamos quitando, hablando de los estudiantes. nos no estamos está hablando- quitando los mejores docentes. Sofía Eso es habló de verdad. los estudiantes. No, yo hablo de los docentes, Chiche. De docentes estamos Porque hablando. si un docente en Pero una no- universidad a ver, privada le Pero triplica... no es la pregunta Ah. mía, no ¿Cómo sé, que no? estoy Pero hablando de todo otra tiene que cosa. ver con todo, Pero Chiche. estoy hablando de otra cosa. Nosotros tenemos una inversión determinada para tener 100.000 graduados por año. Sí. ¿Es un número importante o no? Eso es lo que no sé. No sé cómo es un número importante para Argentina, que no tiene plata, obviamente, comparado con lo que gasta Brasil o lo que gasta cualquier otro país de la región, es muy, muy poco. O sea, Argentina gasta muy poco por estudiante, de una miseria, y por graduado también poco, Claro. en comparación contra Brasil Pero o hay, contra otro lugar. hay programas de televisión que dice que cada alumno le cuesta 4 millones de pesos por No, mes. eso dice cada graduado primero cada graduado. Segundo, la métrica es 4 incorrecta. millones de pesos por mes. Pero segundo, la métrica es incorrecta por muchas razones. Pero Porque- inventan números. Sí, inventan Pero números, hay una tiran cualquier campaña, número. lo que vos dijiste. Nadie Chiche. resiste. Yo te digo, tráeme campaña. el mejor que tenga, buscate el mejor que argumente en contra de la universidad y tráemelo mano a mano, déjamelo mano a mano el tiempo que vos quieras, un programa entero tuyo. No resisten, son anuméricos los planteos. No resisten los números. Ahora, Martín, Yo, ese es el pero- golpe más fuerte que tiene hoy el gobierno de Milei, digo, esta marcha. Sí, porque el gobierno ya, todo el mundo lo reconoció, inclusive dentro del propio gobierno, que el ataque que había generado la marcha y evitar el diálogo que había generado la marcha, la primera marcha, había sido un error del gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque vos no tenés encapsulado el que está marchando como un votante en contra de Milei. Otra vez, en la marcha esa está lleno de votantes de Milei, que quieren que le vaya bien al gobierno, por supuesto, que simpatizan con el gobierno, pero que el mensaje que le dan es, che, no podés apretar las universidades, no podés sacarle... La universidad ya no tiene presupuesto, el presupuesto de las universidades ya es bajísimo en cualquier comparación internacional, se caen a pedazos las paredes, Claro. todo el mundo que haya estado en la universidad sabe que los recursos no sobran. Arriba de eso, le recortaste este año un montón, fue el sector que más recortaste. Entonces,
Obviamente que equivoca el gobierno, el rival en ese caso, porque está peleándose contra sus propios votantes. Lo que decía, perdón, lo que decía... Pero ¿por qué razón tiene una simpatía, como dijo recién, tiene una del 40% Yo no- el veto a Yo la no libre? lo desconfío de ese dato. Bueno, está bien. No, en serio, está bien, lo Los dice datos Raúl. que no nos gustan no le confiamos. Vos no confías en ninguna A ver, hay encuesta. datos. Yo salgo a la calle y hay mucha gente que está de acuerdo con Perdón, eso. Chiche, yo no quiero ser malo porque los encuestadores se me enojan. El año pasado decían que ganaba Massa. No, bueno, pero Los yo... encuestadores tienen que, algunos tienen que hacer otros cálculos. Que ahora vengan y me Está dicen, bien, no, pero el son lo 40% mismo. de la gente. Pero perdóname, son lo mismo, voy a ser de abogado del diablo ahora. No, que no es que vos seas el diablo, Chiche. No, Pero- por favor. No, por favor. Menos Son soy. los mismos encuestadores que la semana pasada te decían que el 90% de la gente estaba en contra del veto presidencial de las jubilaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos argumentos que sí calan en la gente. Entonces, ¿qué argumento cala en la gente? Para mí es un error el argumento, estoy en condiciones de defenderlo, pero mucha gente cree que las universidades tendrían que ser aranceladas. Si vos esa misma encuesta la haces, la universidad tendría que ser arancelada, capaz que también te da 60-40, Claro. que no, pero hay un 40% de gente que te dice que sí, que tendría que ser arancelada, ¿entendés? El argu- Entonces, bueno, entonces no es Entiendo lo que descabellado. decís. El argumento muy fuerte, que hoy lo discutíamos a la mañana, también tiene que ver con esto de por qué el chico del Cono Sur que no llega, por poner un lugar, ¿no? Que no llega a fin de mes o que vive en un hogar vulnerable, tiene que pagarle la universidad a los otros. Bueno, Yo te no hay- explico por qué, yo te Claro. lo explico muy fácil. Porque los graduados de las universidades públicas pagan mucho más impuestos que lo que sale financiar esa universidad. Es una inversión. Cuando vos haces una inversión, la inversión tiene una tasa de retorno. No es un gasto, tiene una tasa de retorno que en este caso es de la más alta que tiene el Estado. En pocas cosas invierte el Estado que le rindan tantos ingresos como esto. El Estado después te cobra impuestos. Yo, por ejemplo, ya llevo pagado, cada vez que pago, no te digo mi declaración de impuestos de ganancia ahora, porque nos suicidamos todos juntos, pero cada vez que pago impuestos pago 10 veces lo que me costó la universidad en términos de recursos sociales. Entonces, Obvio. le sirve al Estado que haya muchos graduados, incluso gente no graduada, que también gana más. Un tipo que pasó 2, 3 años por la universidad, es un tipo que accede a mejores, un tipo, digo en general, una persona, Sí, sí, sí. generalmente De son mejor más, formación. son más mujeres que hombres, de verdad. Es una chica, es un hombre que después gana mucho más y accede a mejores empleos por haber pasado, aunque no se haya graduado, por haber pasado 2 o 3 años por la universidad. Y el Estado después recauda más impuestos. Entonces Sí, le además- conviene Pero al hay Estado. un tema, en el tema de las carreras médicas, que dicen que es la más cara, obviamente que es cara. No es la más cara de todas. No. Ellos dicen que el 38% No, no. son extranjeros. Vos sabés que, vos sabés que yo... Pero eso- es Para un cachito, no es son cierto. extranjeros, tienen razón. No, el 38. Chicos, no discutan, ustedes no saben, no conocen nadie que vaya. Yo conozco gente que va a la facultad y hablan todo portugués. En la facultad se oye portugués. ¿Puedo En la hacerte facultad una de medicina. pregunta? Te voy a Esperá, hacer una pregunta. Pero hay una cosa que es Te voy a hacer una interesante. pregunta. Te voy a hacer una pregunta, Chiche. Vos te has operado unas veces y has ido al hospital, estuviste hace poco, diste Sí. una batalla tremenda, ¿no? Sí. La ganaste, estás otra vez acá, te dieron por muerto varias veces y estás acá. Sí, pero el canal me dio por muerto. ¿Cuántas veces que fuiste a un hospital le preguntaste la nacionalidad al tipo que te iba a atender? A vos- ninguno. ¿A vos te importa o vos querés que te atienda el mejor? No, que me entiendan mejor. Yo voy a un hospital hoy, me voy a atender, de hecho, clínica privada que voy, y no voy a decir nombre, y la mitad de los médicos que están atendiendo la clínica privada extranjeros. son extranjeros. ¿Cuál es el problema? Sí. El problema en realidad no es si el tipo es extranjero o no, eso es un argumento que otra vez no resiste. La mayoría de los argumentos en contra de las universidades no resisten un análisis. Mirá, No, pero hay mucha ignorancia. Y La además- carrera más cara, en realidad, es paga en la Argentina, que es una carrera de posgrado de ortodoncista en la Facultad de Odontología. Esa Arancilada carrera, la facultad. ese posgrado es el más caro de la Argentina y es pago Claro. Y además- en una pero- universidad estatal. además Fíjate odontología- cómo hay No, ignorancia. sí, pero disculpa, pero además otra cosa que lo que decía Martín, una persona que hace, suponete vos, la carrera de un extranjero debe ser la carrera de medicina acá en Argentina. No, si se va a ejercer a Brasil es una cagada porque pero tiene- pará, Sí, pero ahí pero está, espera, pero pero esperá que decir un punto muy importante. Si se va a ejercer otra vez, ¿qué me importa la nacionalidad? Si se va del país, hay que cobrarle a todos. Sí. El argentino que se va, que la universidad invirtió en el argentino, se termina, se gradúa y dice, che, me voy a ir a trabajar afuera con lo que me dio la universidad pública, también tiene que pagar. Obvio. Obvio, pero tiene que pagar no porque sea argentino o extranjero, tiene que pagar porque tiene que devolver lo que la universidad invirtió en él. Entonces, dejemos de decir si es extranjero o no extranjero. La regla tiene que ser, el que se queda acá
devuelve con su trabajo más de lo que la universidad le dio, porque el sistema impositivo es tremendo y le saca más de la mitad de lo que genera. Sí. El que se va, sea extranjero o sea argentino, tiene que pagar. Pero está Sí, bien, pero sí. aparte otra Igual- cosa, dejemos eso de lado. Un extranjero que viene acá a estudiar y hace toda la carrera, ¿no? En la UBA, cualquier carrera. Sí. 5 años está. Bueno, como dice Martín, esa persona paga un Pagó alquiler, alquiler, comió. comió, se compró ropa acá, paga IVA, toma transporte acá. O sea, le da dinero al país Sí. y normalmente Sí, es pero- dinero que le Igual- manda a su familia, Sí. entran dólares. Sí, pero no es lo que paga de impuestos en esos 5 años que se queda acá, es inferior a lo que el Estado pone en él durante esos 5 años. Está bien, pero no es que Él no se le deja tiene, nada él se al tiene, país. para que la Claro. cuenta esa cuenta da perfecto esa cuenta, si el tipo se queda. Si el tipo se queda, es más, nos conviene esa cuenta porque nosotros no invertimos, nos ahorramos lo que hubo que gastar, que gastó el otro país en la educación primaria y secundaria. de Igual ese hay dos tipo. cosas que está pasando hace muchos años, desde que yo era estudiante, o sea, no es de ahora, que ya hay una tendencia a que la educación pública se está arancelando con los posgrados, ¿no? Están dando rienda suelta a la El UBA y lleno demás está con los bien. posgrados, o sea Pero- que el y eso está extranjero que perfecto. viene, Pero- no solamente en la UBA pasa algo particular, que todos terminan siendo ayudantes de cátedra, Pero devuelven de en alguna ciencias manera. económicas todos los Pero eso posgrados está son bien, arancelados. Pero eso Por está eso, y bien, pero eso después- está bien porque vos ya estás en tu vida profesional, ya estás trabajando, Bueno. estás facturando. El posgrado es un posgrado en Es general un posgrado. profesional. La mayoría de posgrados académicos tienen algún otro tipo de beca. Los posgrados profesionales obviamente se cobran. Lógico. Bueno, pero por eso digo, en alguna manera está volviendo hace un ese ratito dinero. No se entiende nada de lo que dicen. Hace un ratito dijiste, como pasado por alto, que se recibía el 50% de la gente que se anotaba en la universidad. No, mucho menos, no, se recibe el 20%. Perdón, Sí. que se iba el 50%. En el dijiste. primer año. Bueno, la pregunta, y dijiste también, porque no tienen capacidad. ¿A qué te referías? Porque la secundaria no te forma en Argentina. Solamente hay un estudio de Argentinos por la Educación que solamente 13 de cada 100 chicos terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. O sea, terminan a los 18 años y no se llevan materia y terminan y pueden empezar la universidad en condiciones normales al año siguiente. Mucha gente o repite o no termina o termina sin saber un montón de Pero cosas. Claudio, ¿qué te llama la atención? por ejemplo, yo la Hay primera- Hay tipo de quinto año que no sabe hacer una Es regla de duro el tres golpe. cifras. Absolutamente. No sabe hacer una absolutamente. regla de tres cifras. Yo la No, primera estoy de clase acuerdo. del curso de Pero- microeconomía que pero- di muchos años en la universidad, la primera clase daba una clase de matemática. Porque yo sabía que los chicos que llegaban al curso de microeconomía no tenían la menor idea, pero no de derivar o de hacer un integral o de hacer cálculo complejo. Simplemente no tenían la menor idea de álgebra. No sabían despejar una X, literal. Entonces, eso es algo que para un tipo inteligente, con vocación de 18, 19 años, es muy fácil de aprender. Yo en una tarde, en una semana, le daba algunas herramientas como para que pudiera hacer el curso de microeconomía. Pero eso pasa. Pero además El también tipo lo ves llega en sin su- base, la gente llega sin Qué bueno que base. estén todos de acuerdo. Pero Por eso, hay una, esto es- hay una cosa fundamental. A ver, ¿vos viste los políticos leyendo? Sí, ¿Vos no, viste bueno. cómo lee Karina Milei? No, no, eso. Karina Milei, bueno, no sabe leer. Pero yo celebro Pero que si estén no todos- saben No sabe interpretar. leer. Yo celebro que Pero estén es un todos- tema... Karina Milei no es un- fue a la UBA. Yo igual, celebro que estén todos de acuerdo con respecto a los universidades. médicos A los extranjeros. buenos. A mí no me gusta que me atienda un médico extranjero. Y Bueno. como yo hay un montón de argentinos. Pero vos ¿Por sos qué? un nazi. ¿Por qué no te Vos gusta? sos un Vos nazi. sos- ¿Cuál es el ¿Cuál problema? es el problema? Pero ¿por qué le Te van a estigmatizan atender a el vos Yo era extranjero? médico, mi Dejate abuelo de estudió joder. medicina, no me gusta. Quiero que me atienda un médico ¿Te da argentino. Bueno. inseguridad? Sí, ¿Pero por qué te Los da? médicos ¿Qué problema argentinos hay? son no más confío en su formación. Bueno, Ojalá es un nunca tema personal. necesites a uno. No, pero No es estigma- racismo, no es nada. ¿no? No, no, pero es un juego... Martín, estigmatiza al extranjero, olvídate. ¿Por qué? No estigmatizo a nadie. Sí, sí. Estoy No, está diciendo que creo que te si quiere... yo voy a Estados Unidos y hay dos médicos, hay un médico hindú y un médico americano que no es hindú y de indio, etcétera, trato de atenderme con el médico no Sí, hindú. obvio, Pero por eso eso es estigmatizar. una- el eso que es va a una dirigir burrada. el- Es una burrada. Escuchame, Probablemente. Es una burrada escuchame, porque los... ignorante, es el una médico burrada. hindú, que no es hindú, es una religión indio, en indio. todo caso, va a dirigir el hospital. Seguramente. Atendete vos. Yo veo un doctor que se llama Goldstein y uno se llama Pérez, voy a Goldstein. Bueno, qué sé yo. Vos sabés que ayer está... ¿Qué querés que te diga? Bueno, enojate conmigo, etcétera. Ahí te digo una cosa, vos también vas a Goldstein. Pero por Lo que pasa es que acá suerte- no lo puedes decir. Pará, Yo no por tengo suerte problema. las políticas públicas no las hace Ernesto, las hace un congreso que Está tiene bien, yo diversidad te de dije lo que yo pienso, que opiniones. un montón de gente piensa como yo. Pero Lo que además, pasa es que el sí, público no lo sí, puede Eso decir. es Bueno, lo malo está de bien. legislar de acuerdo a la experiencia personal, porque si no terminamos todos legislando para lo que creemos que es mejor de Está acuerdo a perfecto. nuestros Está bien, valores. en
Macri acaba de ganar gente que piensa como él. No, te da no problema. tengo nada Sí, que ver sí, con sí. el Partido de la Libertad. Sí, no te da problema. Un país Martín, muy ordenado, Austria. vas a la marcha de hoy. Sí, Fuiste ahora la voy anterior. para las Estamos 3 de la hablando- tarde en el Comité Capital, salimos de ahí. Recién hiciste otra vez creo que pasó por alto una denuncia gravísima, que es la preparación de los chicos hasta llegar a la universidad. Estamos hablando de un presupuesto universitario. ¿Qué pasa con el presupuesto para los chicos? ¿Qué pasa con la educación? Bueno, es otro problema también porque el gobierno además desfinanció un programa que tiene que ver con el FONID, que es el programa que completa el presupuesto de las provincias. Hay una historia acá que nadie recuerda, que es, sí, las provincias son las responsables de educación primaria y secundaria, pero no lo fueron siempre. Antes era la Nación. La Nación en los 90 le tiró por la cabeza a las provincias, todas las escuelas secundarias, pero no le dio todo el financiamiento. Eso generó un conflicto con una carpa blanca histórico, Sí, claro. que se terminó cuando se formó este fondo, que ese fondo del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional reconoce su responsabilidad en eso y dice, está bien, vamos a complementar los salarios de los docentes provinciales con un fondo que se llama FONID. Entonces, ese fondo también se desfinanció y se discontinuó y es parte de algo que hay que reponer en Argentina, que hay que dar esa discusión con profundidad, ver de dónde salen los recursos. En la discusión de presupuesto ahora, nosotros vamos a tratar de dar esa discusión también. Ahora, Lo que dice- perdón, Martín, lo que dice- pero una cosita. Hablamos antes de, en varios lados está saliendo que el gobierno va a tener dificultades, si la veta finalmente, como todo hace suponer que va a ocurrir, para mantener en el Congreso el veto, a diferencia de lo que pasó con el tema jubilatorio. ¿Vos tenés la misma mirada? Yo creo que no, que hay que, siempre es difícil, ¿no? Porque hay que juntar 2/3 para insistir con la ley en contra del veto, y el antecedente de la ley de los jubilados es que nos quedamos a 7 diputados de esos 2/3. Por supuesto nosotros estamos confiados, pasaron muchas cosas en el medio, por ejemplo, en el bloque de la Unión Cívica Radical tomamos una decisión de votar por mayoría y acompañar la decisión de la mayoría. Es un cambio importante respecto a lo que había pasado antes. Tengo entendido que en otros bloques, como el del PRO, también se ha planteado que tal vez no estaría todo el bloque del PRO dispuesto a acompañar al gobierno en una discusión como esta. Acaban de hacer una alianza en la provincia de Buenos Aires, el PRO y la Libertad Alianza. No, eso va a pasar. Este tipo de Aviso porque eso implica eso va a pas- compromisos. Eso va a pasar, sí, pero no estoy seguro, a raíz de la pregunta que me hacen, no estoy seguro que todos los diputados del PRO vayan a votar con el gobierno para insistir en el veto. Por eso es posible esto que decís vos. Yo creo que hay una expectativa, una esperanza de que por ahí el Congreso, y también eso hace que el presidente Milei piense más el veto, o sea, hasta último momento el veto pasa está, todavía no está el veto. Lo que pasa, Martín, piensa que- por ahí el presidente. Pero ¿por Lo qué? que- perdón, ¿Por lo que qué? dice- Mañana vence el plazo legal para el veto. Espera. Jueves. Mañana. ¿Quién está? Facundo Guerri. ¿Qué está pasando, Guerri? Sí, ahí? Chiche. Sí. Y ya el corte de Avenida Entre Ríos que se dio por Alsina ya modifica todo el panorama. No hay movimiento vehicular sobre el cruce con Rivadavia. De a poco se concentran más vehículos aquí. Hay un móvil de gendarmería cruzado en el lugar porque, claro, todo lo que es Entre Ríos está cortado. Entonces, esto modifica